Hola mis amigos de Al Norte del Sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan realidades en esta parte de nuestro continente. El tema de hoy, Milei, el nuevo Netanyahu de esta parte del mundo. Estamos hablando pues efectivamente de todo lo que es el plan que se está orquestando desde los Estados Unidos de Norteamérica, donde las grandes élites efectivamente que controlan pues parte dentro del esquema de la hegemonía mundial y han tomado pues como un referente para llevar a cabo un plan que tiene que ver un poco con el devenir histórico y el futuro de nuestra región latinoamericana. Estamos hablando en el caso del presidente de Argentina, Javier Milei, quien ha gozado pues en los últimos días de algunas visitas de personeros de los Estados Unidos de Norteamérica, republicanos y demócratas en este caso. Y bueno, efectivamente, pues hace unos días atrás estuvo en la Argentina, en la Casa Rosada, estuvo el senador Marcos Rubio, y bueno, con quien lograron allí pues departir, compartir realidades de lo que es la vida política argentina y la vida política de nuestro continente, y obviamente pues todo el esquema de la geopolítica global. Y de la misma manera también visitó un representante del gobierno de Joe Biden hace también pocas horas. Se apersonó a la Argentina el señor Blinken. Y bueno, fíjense ustedes pues que estas son visitas que al fin y al cabo tienen detrás de sí todo el interés de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo quienes mueven los hilos desde el punto de vista del tema de la hegemonía, en función pues del gran aparato industrial militar que mueve los Estados Unidos y que mueve el mundo, y donde se ha entendido pues el papel que ha venido jugando China, ha venido jugando Rusia en el marco pues de muchos países del mundo, y sobre todo en países de nuestra región, como es el caso de Brasil, la misma Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba y bueno, efectivamente Colombia. Efectivamente eso es obvio que despertó pues malestares a lo interno de quienes mueven el poder en los Estados Unidos, porque saben que cada día han venido pues a lo largo pues de los últimos años, sobre todo en la parte final del siglo XX e inicios del XXI, se ha venido pues perdiendo mucho terreno en el sentido del control político. Esto en virtud pues de emerger del ascenso de los llamados gobiernos populares, gobiernos diríamos prosocialistas, y gobiernos que efectivamente pues han mantenido unas relaciones de mucha cordialidad, con este caso con China y con Rusia. Esa es parte pues de esta realidad. Y si nosotros comenzamos a ver el escenario de la geografía de nuestro continente, vemos cómo efectivamente casi 11 países se mantienen pues dentro de una relación con los llamados países comunistas, en el caso pues de la China, en el caso inclusive de Norcorea y en el caso de Rusia. Y vemos cómo, por ejemplo, Brasil, el mismo Argentina hasta hace pocos meses atrás, se había incorporado inclusive a los BRIC por la vía del gobierno del presidente Alberto Fernández. Brasil haciendo presencia en el Banco de los BRIC como miembro activo y teniendo a la expresidenta Dilma Rousseff como presidenta, pues en este caso del Banco de los BRIC. Y de la misma manera, países como Venezuela, Colombia, Bolivia, Nicaragua, de la misma manera Chile y asimismo el gobierno de López Obrador. Cuando nosotros vemos los países con las economías más robustecidas del continente, las economías efectivamente que cuando vemos el top 5 de las economías aquí en esta parte del mundo, es indudable pues que pasa por la fuerza que tiene Brasil, pasa por la fuerza económica que tiene México, de la misma manera Chile, Venezuela, Colombia, sin dejar de un lado pues lo que sería la posibilidad también de un gran crecimiento económico por la vía de Argentina. ¿Qué ha ocurrido? Que con la llegada de Javier Milei se impulsa, porque se cree desde los Estados Unidos de Norteamérica que Javier Milei
gobernante de un país grande desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista de sus capacidades económicas. Ellos han visto en Javier Milei como el especie de líder que pudiese pues llevar a cabo toda una cruzada en función de la realidad política y social que está viviendo nuestro continente, y quizás va a ser utilizado como caballo de Troya, pues por eso decía que no es de gratis las visitas que realizó Anthony Blinken y de la misma manera Marco Rubio hace unos días pues a la Casa Rosada. Eso nos da a entender hasta dónde la agenda dentro del marco de un plan está convirtiendo pues, como lo menciono a título bien personal, está convirtiendo a Javier Milei en el especie de convertir a Argentina en el Israel de esta parte del mundo, y a Javier Milei convertirlo en el especie de Netanyahu, el gobernante pues muy obediente a los designios de Occidente y que efectivamente pues siempre hace el mandado en el Medio Oriente. Bueno, eso está ocurriendo en este momento, o se pretende hacer con Javier Milei, ya que se ha identificado como un hombre ultraderechista, como un hombre capaz de dejar de un lado pues los destinos de los grandes sectores populares, ya que su discurso ha sido emprendido pues casi con una visión de mucho odio hacia los representantes de los gobiernos en este continente, que tienen que ver con las llamadas izquierdas. Y bueno, fíjense ustedes que el apelativo pues en el caso de los zurdos, de llegar inclusive en algunos momentos a maldecirlos, decir que no quiere nada con dictadores, y por eso pues en las primeras de cambio toma una decisión de tratar de sacar, en este caso a la Argentina, del tema de los BRICS, una decisión yo creo que trascendente, y que el amigo Javier Milei no lo ha entendido pues para el porvenir de su país, ya que para nadie es un secreto que China viene avanzando con pasos agigantados, e indudablemente los Estados Unidos, a sabiendas pues de que en América Latina, que es para ellos lo que han denominado durante muchísimos años el patio trasero de los Estados Unidos, ellos han logrado entender de que es tiempo de recuperar lo que quizás en algún momento mantuvieron controlados por la vía de las llamadas dictaduras militares, sobre todo pues en el siglo XX, cuando veíamos a una total pues Latinoamérica con gobiernos militaristas, milicos dirían los argentinos, gobiernos gorilas, y ustedes lo saben muy bien que hasta la saciedad pues se conoció las realidades del llamado Cono Sur, con los gobiernos de los tiempos de Videla o de los tiempos de Augusto Pinochet, y de la misma manera de los gobiernos militares, de los llamados militares desarrollistas argentinos. Pero de la misma manera también hubo el capítulo dedicado pues a los gobiernos en el Perú con Velasco Alvarado, pero asimismo en los gobiernos en Ecuador, y así como de la misma manera pues en el caso de Colombia con Rojas Pinilla, en el caso de Venezuela con Marcos Pérez Jiménez, con Leonidas Trujillo en Cuba, con Anastasio Somoza en Nicaragua, y estaba toda América Latina plagada de dictadores, de gobiernos de fuerza, que efectivamente pues tocaban la música al son de lo que mandara pues el tío Sam. Las órdenes se tomaban en los Estados Unidos, y efectivamente pues con la puesta en marcha de todo un plan se logró durante muchísimos años tener un control de las economías y control del tema político a través de gobiernos militares. Luego de esto comenzaron procesos de transiciones, de salir de las dictaduras, para darle vigencia pues a los llamados gobiernos democráticos, democracias fundamentalmente representativas, como el caso de la que hubo en Venezuela durante 40 años, en el mismo caso Colombia, y luego pues ya en los 80, finales de los 70, en algunos casos en los 80, la salida democrática que se da tanto en Argentina como en Brasil, y de la misma manera en Chile. Entonces se comienzan a transitar a través de gobiernos llamados democráticos, fundamentalmente bipartidismos, que en combinación pues con los ambos del norte establecían con los grandes grupos de presión, con la élite económica regionales o de sus países, establecían pues el control total y el saqueo de los recursos, en este caso que subyacen en el subsuelo
de muchos de nuestros países, como es el caso de Chile con el cobre, el caso de Bolivia de la misma manera con el estaño, Venezuela con el tema petrolero y el tema aurífero, y de la misma manera pues en el caso de Argentina con todo lo que es esa riqueza en la ganadería, asimismo en el mundo de los vinos en Chile, con los quesos en Uruguay, con la carne y Paraguay, y bueno, y pare usted de contar. Entonces durante muchísimos años, sobre todo pues en lo que fue el desarrollo del llamado siglo XX, vimos cómo se dio procesos como aquel llamado de sustitución de importaciones, pero que al fin y al cabo pues eran políticas entreguistas que permitían a los Estados Unidos tener un control de los gobiernos en esta parte del continente. A raíz de los años se fue dando pues un descuido y una gran confianza de los Estados Unidos de pensar de que aquí nada más los focos o el foco que para ellos era un problema era el gobierno de Fidel Castro en Cuba. Y bueno, fíjense ustedes cómo se fueron dando los procesos a lo interno de esta parte de nuestra región. Llegó el momento en que un gobierno democrático emerge pues y lleva la presidencia Salvador Allende en Chile, y bueno, eso ustedes saben el tiempo que duró, o sea, un tiempo muy corto que logró establecer nuevamente gobierno de fuerza como el caso del de Augusto Pinochet. Y todo ese proceso de abandono de los sectores populares, el abandono de los sectores minoritarios, cargados pues de la rabieta con mucha corrupción, con tanto de desesperanza en los pobres de América Latina, llevó a que efectivamente, pues por ejemplo, en el caso de Venezuela, llegase el presidente Hugo Chávez, pero de la misma manera, pues llegó en Bolivia Evo Morales, asimismo llegó el presidente Lula da Silva en el Brasil, y por otro lado, en Chile llegó Boric, un hombre diríamos que de centro izquierda, y de la misma manera, pues el presidente Rafael Correa en el Ecuador. Cuando nosotros vemos este panorama y avanzamos entonces luego hacia Centroamérica y nos ubicamos con los gobiernos, en este caso que se dieron a lo largo de 80 años con el PRI mexicano, toda una dictadura de partido único, para decirlo así, y llega el presidente Andrés Manuel López Obrador con un gobierno de una visión más de centro izquierda, un hombre con una visión hacia lo sensible, hacia los sectores populares y en función de reivindicar la vida del pueblo mexicano. Y por otro lado, el gobierno que se instaura pues en dos etapas, en la primera etapa del sandinismo y luego en la segunda etapa cuando vuelven pues y que traen al gobierno nuevamente a Daniel Ortega hasta el día de hoy. Entonces vemos cómo efectivamente en el continente, asimismo, tampoco podemos dejar de un lado la pasantía muy fugaz que tuvo el presidente Manuel Zelaya. Hoy en día su esposa, la señora Xiomara de Zelaya, gobierna el país. Entonces cuando nosotros revisamos, fíjense ustedes que el bloque de las grandes economías del continente, si dejamos de un lado y apartamos a Milei, dejamos de un lado a Argentina, vemos cómo efectivamente las economías más fuertes de este continente y los países más grandes desde el punto de vista de población, de Producto Interno Bruto y de la misma manera con gobiernos de izquierda, son los que tienen el control aquí en esta parte del continente. Ya no es aquello de que existía un gobierno de Cuba que andaba solitario por toda América Latina en cada una de las convenciones y reuniones internacionales, sino que hoy por hoy Cuba está acompañada de otros gobiernos de izquierda que han venido apuntalando en función de ampliar y mejorar sus relaciones con el gigante asiático, en este caso con China, pero de la misma manera sus buenas relaciones que se han afianzado con el gobierno de Vladimir Putin. A la par de esto, con el nacimiento de los BRICS, que es un mecanismo que poco a poco va a ir buscando deslastrar a los países del tema dólar, con la creación de la moneda de los BRICS, con la separación del sistema SWIFT, que también es importante mencionarla. El sistema SWIFT es el que controla todo el mundo de las transacciones financieras digitales a través de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito que dan los bancos en el planeta Tierra, pero que efectivamente es una de las plataformas, o quizás la plataforma, dicen algunos, más grande y más rápida y más dinámica comparada con la de la NASA, ¿no? Estamos hablando que la plataforma SWIFT, que controla pues el tema de las economías occidentales en muchas partes del mundo,
es un sistema informático que da la posibilidad de que se realicen más de 2 millones de transacciones financieras por la vía de las tarjetas de crédito o débito en cualquier parte del mundo por minutos. Entonces imagínense ustedes el tamaño de esta base de datos que maneja SWIFT y que se dio el tupé en un proceso entre Rusia y Ucrania de paralizar la economía de Ucrania y la de Rusia hace unos años atrás, a raíz pues de frenar a través del sistema SWIFT el pase y la utilización de tarjetas de débito y crédito, en este caso en Rusia, pues y en el caso del país Ucrania. Entonces, ¿a dónde llevó esto? Bueno, a que desde Rusia los talentos en el tema de la informática se montaron en desarrollar su propio sistema y separarse del sistema SWIFT. Un nivel de autonomía desde el punto de vista del manejo del movimiento pues, financiero digital. Pero de la misma manera China también creó su sistema y por allí van los tiros en el tema de los BRICS. Los BRICS van a tener su moneda única y un sistema financiero digital global que va a permitir poco a poco ir quitándole espacio y terreno a la movilización, en este caso, de la moneda que ha utilizado desde el Tratado de Bretton Woods, han tratado los norteamericanos con el tema del dólar en este caso. Entonces, esto es importante que nosotros lo resaltemos, de que se ve en Javier Milei esa especie de caballo de Troya que vendría pues con un discurso fuerte, me imagino que con grandes apoyos económicos para la Argentina, con un tremendo nivel de endeudamiento futuro, con grandes políticas de choque profundas que van a afectar a los más desposeídos de la Argentina, sobre todo los sectores populares, y de la misma manera se va a convertir en la gran fachada para comenzar una especie de cruzada contra los países y los gobiernos progresistas del continente. Ese yo creo que es el plan que está montado desde los halcones de los Estados Unidos de Norteamérica y que efectivamente, claro, no se toma a Nayib Bukele en este sentido, ni de la misma manera pues se toman a otros gobernantes, en el caso de Daniel Noboa, porque desde Estados Unidos entiende primero el tamaño de ambas economías, que ni juntas la economía del Ecuador y la economía de El Salvador se compararían pues al tamaño de la economía en este caso y las grandes potencialidades y las características competitivas y comparativas que tiene la gran Argentina. Entonces, Javier Milei se convertiría pues en esa especie de títere que los titiriteros desde el alto gobierno y desde el Pentágono y de todo lo que tiene que ver con el poderío del aparato industrial militar de los Estados Unidos van a mover los hilos para que Javier tome decisiones en el continente en función de atacar a los gobiernos progresistas, no entendiéndose que el resultado de los gobiernos progresistas tuvo que ver primero con ese abandono que a lo largo de muchísimos años, sobre todo en el siglo XX, los Estados Unidos tuvieron en contra de los pueblos latinoamericanos. Los dejaron a merced de los gobiernos militares, donde se atropelló y se cometieron genocidios y se acabó con la vida de muchas personas, sobre todo el liderazgo universitario, el liderazgo de los hombres que protestaban desde las canciones y del teatro y de la cultura de la izquierda, fueron poco a poco sacados del escenario político. Pero de la misma manera, en la etapa que trasciende a los gobiernos militares y se asumen los gobiernos bipartidistas, pero que también dirigidos y entreguistas hacia Washington, esos gobiernos también de la misma manera pues dejaron abandonados a los pueblos. El mejor ejemplo, por ejemplo, son los años que vivió Colombia antes de llegar el presidente Petro, con el tema de la guerra, con el tema de los desplazamientos, con el tema de la pobreza que vivió durante muchísimos años Colombia, un país con muchísimas potencialidades que podía crecer, un país donde la élite discriminaba pues a los sectores populares, a los afrodescendientes, a las personas de rasgos indígenas, donde se le hacía un camino tortuoso a cualquier joven colombiano ingresar a las grandes universidades porque estaban exclusivamente diseñadas para los hijos de las élites pudientes en este caso del país neogranadino. Pero de la misma manera, en el caso de Venezuela, también se tejió pues dentro del espectro político un bipartidismo que abrió una participación a muchos partidos
pero que al fin y al cabo siempre se culminaba con el éxito a lo largo de un poco más de 40 años de dos partidos, en este caso de derecha, como era Acción Democrática, un partido llamado de la socialdemocracia, y de la misma manera pues en el caso de los gobiernos social cristianos, los llamados copellanos. Y entonces así se fue moviendo la vida de los ciudadanos, de la gente, de los pueblos en los países. Le coloco esos dos ejemplos, como el caso pues de Venezuela y Colombia, pero que fue la misma realidad en muchos países del continente. Y es obvio que el deterioro, la perversión, la corrupción, la burocracia y todo lo que negaba pues el verdadero concepto de la democracia por el pueblo y para el pueblo, que nace allá con Abraham Lincoln, allá en los Estados Unidos, es indudable pues que eso agotó a los sistemas políticos, y es obvio que cuando aparecen propuestas con un discurso más integrador o más humanista, es obvio que los pueblos se han volcado en función de esos líderes, como fue el caso pues de la llegada del presidente Chávez con la llamada revolución bolivariana. Y entonces el problema no fue Chávez, el problema fue el gran deterioro que se dio en el país, la descomposición moral, el tema ético, una barrida bancaria que acabó pues con todos los ahorristas, con de más de 30 bancos en este país, donde el Estado mismo inclusive logró inyectarles recursos y también se robaron los recursos. Más de 30 bancos cayeron en este sentido a la especie de una especie de snowboard, de bola de nieve. Se cayeron, muchos bancos cerraron y quebraron. Nadie fue preso, se robaron los reales de los ahorristas, se robaron el dinero pues que el mismo Estado y a través del gobierno, por ejemplo el presidente Caldera, les inyectó, y no pasó nada. Era obvio que cuando llega alguien con un mensaje de esperanza, la gente votó por el presidente Chávez. En Colombia pasó lo mismo. En Colombia la gente cansada del bipartidismo, de las grandes familias, pero que eran pocas en el estado neogranadino, bueno, lograron durante años mantener el control del gobierno. Se sucedían hijos de expresidentes, familiares, eran pequeñas cúpulas familiares que abordaron a Colombia durante muchísimos años, y era obvio pues que tenía que darse lo que se dio, el agotamiento de un sistema político totalmente, en este caso vagabundo, corrupto, y bueno, permitió la llegada del señor Petro. Pero ¿qué ocurrió también en México? Lo mismo, el mismo escenario. ¿Ve? Un país tan grande, tan rico como México, y tener que aguantar, bueno, los gobiernos de de más de 80 años del llamado PRI mexicano, el Partido Revolucionario Independiente, creo que se denomina así, y de la misma manera su gallo tapado se convertía en presidente. Y bueno, por ahí pasaron los Cedillos, los Salinas de Gortari. Bueno, los Salinas de Gortari se comieron el país, se lo robaron completo. Y en las últimas generaciones, luego llegó Fox, llegó Peña Nieto, y se robaron el país. Y vean dónde viven los gobernantes. Se fueron, viven en Europa, en las mejores zonas exclusivas, en este caso de Francia, de París, o en el caso de España. Se fueron pues a vivir a esas zonas exclusivas, a disfrutar el dinero que dilapidaron y acabaron del gran tesoro nacional de sus países. Entonces, ¿cómo no van a llegar hombres con un discurso irreverente, contestatario, que llenaba la esperanza y la expectativa de los pueblos? Y comenzaron poco a poco, como fue en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas con la alcaldía en este caso de Ciudad de México, y de ahí en adelante fue creciendo el movimiento que llevó Andrés Manuel López Obrador. Y no ha habido, de toda esa camada de dirigentes que gobernaron el país, ninguno que se haya mantenido con los números en altos de aprobación, como el caso del amigo pues Manuel López Obrador, el popular ANLO. Un hombre ya entrado casi en un poco más de los 80 años, y demostrando de que sí se puede gobernar con decencia, con respeto, más allá de todo el ataque de los detractores, de todo el ataque de la llamada canalla mediática, de todo ese mundo pues que controlan las grandes televisoras como Televisa, Telemundo, y que de la misma manera pues hacen énfasis a través de sus matrices de opinión para tratar de tergiversar las cosas y alienar profundamente el ideario popular a través de todo lo que sabemos que se dice allí en los noticieros. Eso pasa en todo el continente. Entonces es una realidad, pues. Bueno, en el caso de Argentina pasó lo mismo. Quizás la gente angustiada, tanto desasosiego, los gobiernos, en este caso de Kirchner, con las mejores épocas que hubo,
luego se vino la decadencia con Alberto Fernández, con Macri, se endeudó el país y bueno, se repite una escena de agotamiento donde el pueblo se cansó y votó por Milei. Pero el detalle es que Milei va a jugar pegado, a cuadro cerrado, a brazo y mano a mano con el gobierno de Estados Unidos, con ese verdadero poder detrás del trono, como lo decía alguna vez el reconocido francés José Fouché. Entonces, bueno, efectivamente, él hoy se está convirtiendo en eso, en esa especie de líder que hay en el Medio Oriente, que es Benjamín Netanyahu, con su partido el Likud, y que obedece a las líneas desde Washington y comienza pues la arremetida que viene llevando durante años su partido Likud, en el caso de Palestina, en el caso de Hamas, en el caso de Hezbollah, y tratar de destruir a otros gobiernos periféricos en el caso de la geografía israelí. Entonces yo creo que esa es la gran tarea que se tiene encomendada para Javier Milei, buscar de que no se pierdan más espacios con los gobiernos progresistas futuros de América Latina, porque para nadie es un secreto que el correísmo puede volver de un momento a otro a gobernar el país. Pero de la misma manera, el partido de Evo Morales también tiene perspectiva de mantenerse, producto de las políticas sociales integradoras, de mantenerse en el gobierno. Y en Perú se ha venido manteniendo siempre un sector político que tiene la tendencia a votar por gobernantes que tienen una visión hacia lo popular. Entonces, esa es la gran preocupación que hay desde los Estados Unidos de Norteamérica, ya que lo que para ellos en otro tiempo se convertía pues en el escenario ideal para sus políticas, en este caso más que hegemónicas, de explotación, de cargar de miseria a nuestro pueblo, se les ha complicado en los últimos años, o fundamentalmente con la llegada del nuevo milenio. Por eso pues estoy convencido de que hay todo un plan para tratar de frenar a los gobiernos progresistas de nuestro continente, pero creo que las cosas no le van a salir muy bien, aunque coloquen a Javier Milei pues como la panacea ante un escenario como este. Y una vez más pues quiero despedirme para darles a ustedes el agradecimiento por los likes, siempre nos hacen falta, las suscripciones nos ayudan muchísimo y bueno, como siempre se les quiere de gratis y será hasta mañana, hasta una nueva oportunidad. Que Dios se los bendiga.